Buenos días a todos. Hoy estamos aquí en el tercer capítulo de Conociendo a los inversores más activos de España en el Venture Capital. Y bueno, tengo conmigo a un grande de este ecosistema, Orfeo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti. Y bueno, pues la idea es que nos cuentes un poco a todos qué es First Drop, cuál es vuestra tesis de inversión, ¿vale? Yo te iré haciendo algunas preguntas, pero bueno, esa es un poco dar visibilidad sobre lo que hacéis y si hay alguna startup interesada que quiera contactar con vosotros, que sepa cómo hacerlo y de qué forma hacerlo mejor, ¿vale? Pues muchas gracias por la oportunidad. Vamos a hablar un poco de First Drop, un poco de impacto y ojalá sea del interés de la gente. Muy bien, Orfeo. Pues arrancamos con una pregunta que le hago a todos los que están participando en las entrevistas, y es, ¿quién es Orfeo Balboa? Para empezar. Bueno, me voy a evitar la vertiente filosófico-psicológica. Y bueno, básicamente mi rol, desde luego, principal, mi vocación, lo que van mis esfuerzos personales en los últimos años es como socio y director de inversión en First Drop VC, que es un fondo de inversión en etapas iniciales en startups de impacto. En lo personal, pues bueno, son ya muchos años relacionados tanto con el mundo de la innovación, de la incubación, de la aceleración de empresas, de la innovación abierta y llevando todo este mundillo de la innovación que una vez que te pica ya no puedes vivir sin él y gracias al cual pues, bueno, pues, he pasado por un grandísimo programas de aceleración que he tenido oportunidad de dirigir. Actualmente también pues estoy coordinando el programa de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea en Comunidad Valenciana. Eso no lo sabía Eh, yo, eso no lo sabía yo, qué bueno. bueno, al final hay una palabra que es muy manida en este tema y de la que abusamos mucho, que es la de ecosistema. La cuestión es que todos los que estamos en esto y que estamos en esto de corazón, nunca sabemos decir que no para extender alianzas, para extender colaboraciones y para entre todos echar una mano a los que están en el centro de toda la ecuación, que son esos emprendedores valientes y con coraje, con tecnologías alucinantes y que son los que mueven este país y que escriben sus páginas más gloriosas. Totalmente. Sin ellos realmente sería imposible que existiera todo lo demás. Así que bueno, yo creo que esto también es un poco dar visibilidad y que ellos puedan saber pues cada fondo, ¿no? Que es lo que va buscando y que entremos en Mm. detalle porque muchas veces es como que, pues sí, conozco este fondo, este otro, pero falta ese lado un poco más humano, ¿no? De conocer quién está detrás, qué busca, cómo ha llegado hasta ahí, pues es un poco lo que vamos a ver hoy. Y en ese sentido, Orfeo, también una pregunta interesante que yo, bueno, pues también llevo aquí, nos conocemos hace años y vengo observando, ¿no? La evolución de cada fondo, de cada Business Angel o de cada Venture Capital. En el caso de Fresh Drop, ¿cuál fue el origen de todo? ¿Cómo empezó todo Fresh Drop? Pues First Drop, vuelvo a decir que como fondo de impacto, es decir, un fondo que busca acompañar, invertir y ayudar a empresas que generan cualquier tipo de impacto positivo, tanto social como medioambiental, pues creo que, como no podía ser de otra manera, pues nació de una convicción personal y de un alineamiento eh, de todos los fundadores del fondo. En este caso, pues bueno, los pioneros fueron mis socios Manu y Alex. Manuel Nieto y Alex Valero, que pusieron ya las primeras piedras al respecto. Ellos, a su vez, con trayectorias muy similares a la mía, venían precisamente de incubación, de aceleración de muchos años, codo con codo y hombro con hombro, con emprendedores, ayudándoles a lanzar sus proyectos, pero a su vez también
de alineaciones personales en todo lo que es el tema de cooperación al desarrollo, de involucrarse en proyectos sociales y finalmente de la convicción personal compartida por todos de que al final del día la forma más efectiva de dejar el mundo un poquito mejor de como lo hemos encontrado, de combatir las desigualdades, de generar riqueza, es precisamente la generación de empresas y la generación de empleo y el generar oportunidades para la gente de la mano de los emprendedores. Y el paso definitivo y el paso final es evidentemente ya traducir todo eso en apoyar una, diría, nueva, que ya no es tan nueva, pero una nueva clase de empresas que a su vez son conscientes de ese tema, de esos retos a los que se enfrenta el planeta como un conjunto y que no solamente plantean modelos de negocio viables, no solamente son ambiciosas y quieren crecer y hacerse globales, sino que además lo hacen integrando una propuesta de bienes o de servicios que tienen un impacto verificable y positivo sobre el medio ambiente, sobre las personas, sobre el entorno que les rodea y que son las que buscamos, invertimos y acompañamos en este fondo. Ujú. En ese sentido, Orfeo, hablando de vuestro fondo actual, ¿cuál es el tamaño que tiene el fondo? Bueno, el fondo hemos hecho un primer cierre en 25 millones. Actualmente estamos ya en 30 millones comprometidos y vamos a buscar un cierre en torno de los 40 millones y Wow. como está siendo hasta ahora, pues oye, los inversores nos siguen acompañando con el entusiasmo con el que lo están haciendo. Y dentro de este fondo, por entrar un poquito más a nivel de tesis de inversión, que muchas veces pues, los emprendedores a lo mejor se confunden, ¿no? Pues oye, mira, estoy en una ronda Serie A y voy a hablar con este inversor. Ah, no, resulta que no invierte en esta etapa. Porque se entienda, ¿no? De manera resumida, te voy a lanzar alguna pregunta, ¿no? Así muy concreta. Por ejemplo, una cosa muy importante es saber qué tickets barajáis. Desde uno pequeñito, ¿no? Que, oye, como mínimo invierto esto y como máximo pues suelo invertir hasta esta cantidad porque me encuentro cómodo. ¿Cuáles serían? Ujú. Bien, nosotros invertimos tickets que van de los 100 a los 300.000 euros y lo hacemos exclusivamente en las primeras etapas de la empresa, en etapas pre-seed y seed y en valoraciones pues que están hasta el máximo de la horquilla entre 3 millones y 4 millones de euros pre-money. Todo esto al Vale. final traducido en las circunstancias de las empresas, pues estamos hablando pues de esas primeras rondas profesionales, ya después de esa primera ronda de Triple F, esas rondas en las que ya entran a Business Angel, que al final, en una parte muy significativa, casi mayoritaria de nuestro portfolio, pues somos de los primeros fondos profesionales que entran y que coinvierten con otros Business Angels. Dicho eso, también, gracias a Dios, y es una buena noticia, cada vez nos encontramos también más fondos que también están bajando a esas etapas y con los que también invertimos a gusto. Pero en cualquier caso, eh, estamos hablando siempre, pues bueno, generalmente de startups que ya tienen un producto o que tienen un MVP suficientemente desarrollado que todavía en muchos casos ni siquiera tienen ventas, pero que sin embargo sí que tienen métricas de validación en el mercado. Eso es muy interesante porque de hecho depende con el fondo, ¿no? Con el que hables y demás. Creo que en los últimos años se ha dado mucho valor a la atracción, ¿no? Hace unos años era más fácil levantar con un PowerPoint, ¿no? Como decían, pero luego te encuentras que en los últimos años, pues realmente, oye, pues necesito una atracción mínima de X o si no, no evalúo la oportunidad.
o necesito que hayas alcanzado un hito de monetización y, ¿vale? Entonces, realmente el enfoque que tenéis vosotros de bajar, ¿no? hasta ese nivel de, o asumir ese riesgo en el que hay un MVP y ciertas brotes verdes de que puede haber una validación a nivel de Product Market Fit, creo que no se dan en todos los fondos y creo que esto es una buena oportunidad por si hay alguna startup que diga, joder, pues mira, busco a precisamente este tipo de inversor, ¿no? No, bueno, es normal que cada uno pues tengamos nuestra tesis y además es recomendable porque al final cada uno pues ocupa un espacio. Desde luego nosotros en la génesis del fondo, porque al final es un fondo relativamente nuevo, llevamos un año en el mercado, un año realizando inversiones, pero ya desde que se concibió el fondo pues nos dimos cuenta que desde luego en lo que respecta al vertical de fondos especializados en impacto, pues así como hay grandísimos actores que llevan mucho tiempo trabajando con el tema de inversión en impacto, como puede ser Ship2B o como puede ser Bolsa Social, pero que ellos se solían mover en etapas en las que las empresas ya tenían mucho más demostrado, sobre todo a nivel de facturación. De eso nos dimos cuenta, como te digo, en el momento en que estábamos pues, diseñando el fondo y Ujú. quisimos conscientemente ocupar ese lugar. Es decir, vamos a introducir un actor profesional y especializado en impacto para facilitar a todas las startups de impacto en esas primeras etapas el acceso a capital. Y no solamente eso, sino que vamos a hacerlo también pues con una apuesta importante, con tickets grandes que les puedan permitir, en muchos casos, pues bueno, concentrarse en ejecutar en lugar de pues perder una Total. serie de, o dedicar una serie de meses a un tema tan complicado y tan frustrante como es a veces el tema del fundraising. Con lo cual, con esa lógica nació First Drop, pero lo que te quiero decir que en ese ecosistema de instrumentos de inversión, tanto de impacto como agnósticos, pues cada uno tiene unas reglas de juego. Ahí también, pues oye, Ujú. un primer tipo, un primer consejo de los propios emprendedores, porque todo esto es un tema de gestión de expectativas, pues oye, también tienen que hacer un mínimo de due diligence y sus deberes y identificar adecuadamente quiénes son bien los fondos especializados o en sus verticales, en la etapa de sus empresas y dirigirse precisamente a aquellos fondos que se sienten más cómodos con sus tecnologías o en las fases en las que se encuentran a nivel de desarrollo. A mí personalmente creo que habéis hecho una apuesta y yo creo que es vamos, una noticia muy buena, ¿no? Sobre todo para España, que es donde vosotros más invertís, porque realmente es lo que tú dices, ¿no? Muchas veces te encuentras con una startup que dice, es que me piden tracción, pero a lo mejor mi producto pues me va a llevar más tiempo, ¿no? Generar esa monetización, no tengo que estar levantando dinero, validando y al final es imposible hacerlo todo a la vez. Entonces, que haya un fondo de estas características que dice, oye, yo me sitúo en este momento, ¿vale? Te doy la gasolina que necesitas para llegar a un siguiente hito. Pues creo que personalmente para una startup es súper interesante en este sentido. Es decir, nosotros cuando nos definimos como fondo Presid es porque también conocemos las reglas del juego del Exacto. Presid y evidentemente pues lo que tiene sentido pedir y lo que no tiene sentido pedir. Pero vuelvo a decir lo que te he comentado antes, esto es un tema de gestión de expectativas. La gente no se tiene que confundir. Es decir, somos un fondo Presid, pero somos un fondo, que es lo que quiero. Exacto. Tú has comentado antes también el tema de los PowerPoints. Sinceramente, en la época en la que se levantaba eh, rondas con un PowerPoint, pues bueno, pues yo creo que no, eso no, tampoco era una buena noticia para nadie, quiero decir, eso es una Así es. anécdota. Ujú. Que nosotros seamos Presid y que un porcentaje, pues yo te diría que casi pues, mayoritario de nuestro, o casi mayoritario de nuestro portfolio, en muchas ocasiones lo hacemos pre-revenue antes de ventas o con unas ventas muy limitadas o muy puntuales, no quiere decir que apostemos por ideas.
plasmadas en un PowerPoint o por hojas de ruta, no podemos hacerlo. Es decir, eh, somos un fondo de inversión, como digo, por diferenciarlo, por ejemplo, de los Business Angel, que al fin y al cabo, pues oye, invierten su propio dinero y lo pueden hacer donde consideren y por el tipo de afinidad que consideren. El hecho de que nosotros no pidamos en algunos casos ingresos o que en algunos casos estemos dispuestos a ser más pacientes no quiere decir que no se exijan otro tipo de métricas de validación. Es decir, gente o empresas que ya han podido juguetear con tu MVP, demostrar cierto engagement, cierta intencionalidad al respecto, obtener cartas de intenciones, establecer alianzas, estar trabajando en barreras de entrada o en fosos defensivos, como puede ser el tema de propiedad intelectual. Es decir, siempre hay un camino recorrido Ujú. detrás antes de que entre un fondo o antes de que entre First Drop, que es adicional a que una buena idea o un buen equipo esté plasmado en un deck. Eso nunca es suficiente para un fondo. Así es, uno de los principales errores que, bueno, nosotros también trabajamos con muchas empresas, startups sobre todo, es cuando te encuentras un emprendedor que dice, no, he oído que Orfeo o Manu o Alex invierten desde First Drop en modelos Pre-Seed y voy con mi PowerPoint. Es que eso efectivamente no es la fase, no vais a entrar ahí. Ahí primero la ronda 3Fs creo que es absolutamente fundamental, porque es lo que te va a dar la gasolina para tener algo que enseñar más allá de un PowerPoint. Y no solamente el tema de la ronda 3F, y que hayas sido capaz, pues oye, de convencer a determinada gente que ya da una idea, pues oye, de tu capacidad para atraer interés, para negociar, sino también el propio compromiso del equipo, es decir, el el haber dado ya el salto adelante, el estar comprometido full time con el proyecto, el haberse jugado también, pues oye, su patrimonio personal, no solamente a nivel de tiempo, sino también a nivel de dinero. Estamos hablando de, no ya en nuestro caso, también incluso en el caso de la Triple F, estamos hablando de, de pedir dinero a terceros, de involucrarlos con un proyecto, pues yo creo que los equipos también se tienen que dar cuenta que los primeros que tienen que dar un paso al respecto son ellos y eso es muy relevante para los inversores, entren en la fase en la que entren, pero desde luego para nosotros como Presid, el que ese camino previo, ese compromiso previo esté ya recorrido. Ujú. Totalmente. Una cosa al principio, ¿no? Cuando yo empecé a oír sobre los modelos de impacto y demás, probablemente le surja la duda también a algunos emprendedores que digan, oye, ¿eso de impacto realmente, mi startup es de impacto o no? No tengo esa duda. ¿Cómo lo definirías? Quiero decir, cuando First Drop busca startups que tengan impacto, ¿cómo lo definirías para que la gente lo entienda así llanamente? Bueno, aquí hay muchas definiciones posibles, desde las más oficialistas a la más importante, que para nosotros además es el ADN. Pero en cualquier caso, si empezamos de lo general, al final hay un consenso común de relacionar el impacto y la inversión en impacto con el alineamiento de las empresas con alguno o con varios de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están definidos por las Naciones Unidas, ¿vale? Y que se relacionan precisamente con cada uno de los retos principales a los que nos enfrentamos tanto como sociedad como como planeta, ¿vale? Al final, todo eso llevado un poco a lo concreto, porque hay diferentes tipologías, pues bueno, se agruparía en lo que hemos venido comentando, tanto por un lado los temas medioambientales como por otro lado los temas sociales.
por el lado medioambiental, tecnologías transformadoras relacionadas con el cambio climático, con la descarbonificación, con el ahorro hídrico, con la recuperación de ecosistemas, pues son escenarios que todo el mundo puede comprender, pero que tienen muchísimos casos de uso que puedes trasladar a la logística, a la movilidad, a la agricultura, ¿vale? Y que son el tipo de empresas en las que invertimos. Después, Ujú. por el lado social, pues esos son impactos positivos que se pueden producir en cualquier lugar de la cadena de valor de la empresa. Pueden ser empresas que contribuyen a combatir las desigualdades, las dificultades de acceso por el lado de sus clientes, gracias a sus productos y servicios, o que lo combaten dentro de la empresa por el tipo de empleo que son capaces de generar y que va directamente relacionado pues, con determinados colectivos desfavorecidos, o puede ser que no, que sencillamente lo generen en su entorno. Las casuísticas son diferentes, pero al final, como decía, la clave, y para todo aquel que tenga la duda de si es de impacto o no es de impacto, es mirarse a sí mismo y es que busque la razón de por Eso qué no es, puede dormir por la noche soñando con sacar adelante su proyecto, porque ahí está, ahí encontrará las claves. Evidentemente, pues oye, mm, creo que son nuevos tiempos, nuevos tipos de empresas, nuevos tipos de consumidores, en los que la ecuación no se explica sencillamente por el retorno económico. Y hay muchos proyectos, muchos CEOs y muchos founders que hacen lo que hacen, evidentemente, porque son ambiciosos y porque quieren ver su empresa crecer, pero porque también lo que les obsesiona es lo que va a conseguir su empresa mientras crece. Y esa es precisamente la encrucijada, el cruce de caminos donde desde Fairdraw consideramos que se produce la magia. En empresas que no totalmente. solamente buscan un impacto positivo, sino que son tremendamente ambiciosas y lo buscan de una forma global. De una manera que no solamente permite un retorno a nuestros inversores, un retorno que aspiramos a que sea igual o superior al de cualquier otro fondo, sino que además esos proyectos y de la mano de esa ambición y de esa vocación global, cuanto más grandes se hagan, más lejos y más grande es el impacto positivo que consiguen generar. Ahí, Hay en ese una, cruce de caminos, es donde nos ponemos nosotros. lo has explicado muy bien porque hay a veces que se confunde impacto social con no, tampoco tengo que ser ambicioso, ¿no? Entonces es justo ese, ¿no? Esa encrucijada que Bueno, tú decías. el mundo del impacto, a su vez, y va a volver a salir la palabra ecosistema. El mundo del impacto es muy, muy amplio y además quiero que la gente Sí. también sea consciente de que precisamente además los actores que llevan más tiempo en todo esto y además muchas veces incluso pues que tienen una capacidad muy significativa de inversión, pues han estado sí, relacionados con la filantropía, ¿vale? Ujú. No ya con el impacto social, que nosotros consideramos que el impacto social tiene sus peculiaridades, hay que ser más paciente con ese tipo de proyectos, pero consideramos que también es posible encontrar proyectos de impacto social igualmente escalables e igualmente ambiciosos. Em, pero que sí que está todo ese ecosistema o esa parte del ecosistema de impacto más enfocada a la filantropía está precisamente, y lleva muchos años y haciéndolo muy bien, acompañando a proyectos cuyos objetivos pues, son más limitados, son más locales, son más concretos, muchas veces más quirúrgicos para resolver
determinadas desigualdades en contextos concretos y en los que además el retorno económico no juega ningún papel. Exacto. Dentro de todo ese ecosistema de impacto Ujú, del que todos formamos parte, pues la inversión de impacto, los VCs de impacto, pues ahí sí que ujú. somos los relativamente nuevos. Nosotros, por supuesto, no lo hacemos mejor que los otros, sino que somos una nueva derivada que ha llegado para demostrar, en este caso, además también a los inversores e incluso a los inversores agnósticos, aunque nosotros tenemos muchos inversores que, oye, que han invertido en FirstDrop por el propósito de lo que hacemos y por la intencionalidad de lo que hacemos, pero también tenemos muchos otros que son inversores agnósticos y nuestro lugar en el ecosistema es precisamente demostrar al mercado de inversión y a los grandes fondos y a los grandes fondos de fondos que hay una forma de obtener retornos, vuelvo a decir, similares o superiores, según lo bien que sea capaz de ejecutar el equipo gestor, conseguir los mismos retornos, mientras por el camino lo que haces es apoyar a empresas que no solamente producen un impacto relevante, sino que además son capaces de medirlo de forma efectiva y de Eso es. reportarlo durante la vida del fondo. Con lo cual, al final de esta película, cuando nos sentemos todos a ver cómo ha resultado First Drop, no solamente seremos capaces de ver cuáles han sido los retornos de esas inversiones, sino también comprobar cuál ha sido el impacto que ha Ujú. generado ¿Qué todo habéis? el Eso portfolio es. de First Drop. Eso es un doble objetivo, ¿no? Por un lado la parte de retorno y por otro la parte de impacto. ¿Eh? Muy bien, Efectivamente. muy bien explicado, Orfeo. La verdad que, vamos, mejor Bueno, que si tú no no lo lo puede explicar explico nadie. yo bien, exactamente eso, ¿eh? Vale, vale, vale. Bueno, pues ya por ir concluyendo, ahí también me gusta comentarlo con todos los VCs, porque independientemente de que cada uno se sitúe en un plano, en otro, en impacto, en B2B, lo que sea, ¿vale? Al final hay un denominador común también, y es que realmente las startups son empresas y las empresas necesitan finanzas. Hay una cosa que yo siempre he visto mucho, que por eso pues en su momento en ANSYT decidimos lanzar nuestro servicio de CFO externo y demás, y era que faltaba un CFO en las compañías. Y al final pues te llega una compañía, te enseña el deck, el business plan, y probablemente no esté lo suficientemente armado. ¿Cómo lo valoráis eso? Es decir, cuando os llega un business plan, un deck, ¿cómo lo analizáis? Bien, aquí hay dos partes. Evidentemente, como he comentado, es decir, vamos a ponernos en el caso de las empresas que todavía no están facturando. Aunque hay otras de nuestro portfolio que ya tienen la atracción y que ya son capaces de realizar pues, estimaciones más o menos objetivas, ¿no? Aunque, como tú sabes, no hay nada objetivo en el mundo de las startups. Pero, pero incluso aquellas que están sin facturar, para nosotros la parte financiera y la parte de proyecciones es fundamental. Y es un elemento y un documento que es fundamental a la hora de hacer nuestra due diligence. ¿Por qué? Evidentemente sabemos, si ya es difícil hacer proyecciones cuando ya estás en el mercado, pues imagínate cuando ni siquiera estás vendiendo. Pero sin embargo, ese documento es una ventana a- al alma del emprendedor y a cómo tiene Eso es. ordenados los muebles en su mente. Es decir, eh, um, cuando tenga la oportunidad, cómo va a desplegar el gasto, cuál es su forma de prever y de corregir y de ponderar su sistema de ventas. ¿Cuántos planes simultáneos o planes de emergencia es capaz de planificar para ir asumiendo precisamente las contingencias que puedan venir por el camino? Es decir, esos son documentos que tienen mucha relevancia para nosotros porque nos hacen hacernos una idea bastante cercana de cuál es su forma de pensar. Dicho esto, evidentemente.
es muy habitual que los equipos en las fases en las que nosotros invertimos pues estén fundamentalmente enfocados en dos ámbitos, que son el de tecnología o producto y en el de ventas. Es decir, es muy difícil encontrar perfiles especializados en la parte financiera, el tema financiero, pues a los CEOs en este caso, que suelen ser los que llevan la responsabilidad durante los primeros tiempos, pues se les hace árido y difícil de gestionar o de entender los conceptos. Pues bien, nosotros primero consideramos que es imprescindible que comprendan la importancia de toda esa parte que está directamente conectada con la sostenibilidad de la empresa, conocer lo que es un flujo de caja y con poderse planificar de forma eficiente. Eh, pero dicho eso, también sabemos que es una parte que se tiene que ir perfeccionando y trabajando por el camino, pero desde el principio. Con lo cual también insistimos muchas veces de que, aunque en la empresa y en ese tipo de empresas donde hay poco dinero y hay que priorizar pues las funciones, pues si no hay esos perfiles dentro de la startup, pues oye, que se apoyen desde primera hora y cuanto antes puedan de profesionales en áreas clave, como es por un lado el tema financiero o como es por otro lado el tema legal. Con lo cual, Eso es. en esos casos, cuando el talento no está dentro, pues al final hay que buscarlo fuera y les animamos siempre a hacerlo. Es imposible saber de todo, está claro, pero bueno, es verdad que hay unos mínimos que hay que cumplir en ese sentido y cualquier inversor pues lo pedís. Incluso otros VCs también dicen, oye, es que ya no es solo cuando voy a invertir en primera instancia, sino cuando ya lo tengo en cartera, luego probablemente tenga que hacer follow-ons y también una de las cosas que valoraré será, oye, si me ha reportado bien, pues la gestión como tal. Entonces yo creo que eso también influye, ¿no? En los follow-ons será importante, ¿no? En vuestro caso también. Hombre, por supuesto. Es decir, ya una vez que estás dentro de la empresa, todos los inversores queremos tener, pues oye, una visibilidad y una transparencia sobre cómo está evolucionando la empresa. Pero no es ya un tema de vigilancia, sino que es precisamente que también tenemos nuestras propias obligaciones al respecto de seguir la vida de nuestras inversiones, sino fundamentalmente, o al menos nosotros, que somos un fondo muy participativo, muy de trinchera y muy de primera hora y que estamos constantemente a disposición de las startups, el tener una conversación, una relación fluida con el inversor, el reportar periódicamente y con transparencia y poniendo los problemas encima de la mesa es también la oportunidad para que podamos echar una mano, remangarnos y ponernos junto con los equipos a solucionar el problema en cuestión, porque los problemas vienen siempre, los damos por descontado y sabemos que hay una cosa es la visión y el plan que tienes y otra es pues todos los desvíos que van a surgir durante el camino. Nosotros nos sentimos muy cómodos ayudando a las empresas a solventar esos temas porque sabemos que forman parte del día a día de una startup o de un proyecto innovador como los que invertimos. Pero la única forma de mantenernos cerca de los equipos, de las startups y de las necesidades es a través de transparencia, reporting y oye, que cuando se necesite algo se levante la mano. Y lo agradecerán seguro. Muchos emprendedores agradecen ese apoyo de inversores como First Drop. Ya por último, Orfeo, por concluir, una última pregunta, si lo puedes resumir en un tweet, como siempre digo. ¿Dónde ves a First Drop en 5 años? Pues yo veo a First Drop en 5 años en el mismo sitio en el que nos veíamos cuando empezó todo esto, que es en el centro o protagonizando pues el primer ecosistema
de impacto positivo en preside en España. Y cuando digo ecosistema es porque al final, pues oye, en nuestro ADN que comentábamos antes, en nuestra forma de trabajar y de hacer las cosas, eh, consideramos que no es solamente una cuestión de dinero, sino que es una cuestión, como digo, de brazos, de ayuda, de remangarse, de currar con las startups, de acompañarlas, de acelerarlas. Y ese es un esfuerzo en el que que no solamente nos comprometemos nosotros, sino que se comprometen muchos de nuestros LPs, que son también founders y founders de startups de éxito, que todos los días curran y bajan al barro para ayudar con nosotros a todo nuestro portfolio. Muy bien, Orfeo, pues con esto despedimos la entrevista. Darte las gracias por tu tiempo. Estáis haciendo algo, en mi opinión, súper chulo dentro del mundo startup. Habéis encontrado ahí un hueco muy chulo en el que se aporta mucho valor y estoy seguro de que, vamos, dentro de X tiempo estaremos aquí volviendo a hablar y con muchas más startups invertidas, con mucho impacto que habréis generado y demás. Así que nada, darte las gracias, Orfeo. No, gracias a vosotros por la oportunidad de presentarnos, de propagar la palabra, también del impacto, pero sobre todo, pues oye, gracias a los emprendedores que son los que no concilian el sueño, los que echan más horas que un reloj por llevar a la realidad esa obsesión que les desvela y que son los que mueven todo este ecosistema. Con lo cual, oye, gracias a ellos también. ¿Vale? Así es, a ello que son el motor. Orfeo, buen día y muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao, chao. Un abrazo, hasta luego.